Buenas tardes, señoras y señores. En Castilla-La Mancha, la principal región productora, una de las principales de España en cebolla, los agricultores arrancan nuevo ciclo de siembras con la preocupación de ver qué pasará en las ventas, al menos en el primer compás de exportación, algo más ralentizado. La gran cosecha que ha tenido este año Holanda y el menor margen de conservación de sus variedades, dice Procecam, habría llevado a los comercializadores de ese país a encajarla con rapidez, aprovechando la demanda que hay en Europa y que nuestra producción nacional había empezado con un precio mayor. El primer balance de cosecha recogida este verano acusa una bajada importante. Las compras en origen están siendo muy cortas, están siendo muy lentas, debido a que se está recolectando lo propio. En el mercado internacional estamos teniendo muchas dificultades porque nosotros empezamos con niveles de precio elevados debido a la corta producción que teníamos. Ahí ha entrado Países Bajos como principal operador y productor europeo que es. Ha entrado en muchos mercados, incluso en el español. En la portada del Rincón de la Caza y de la Pesca hoy estamos pendientes precisamente de la trucha, Ángel. Pues sí, Jaramillo, por un lado porque este fin de semana está programado el último de los campeonatos de salmónidos aquí en la región, concretamente el provincial de Guadalajara en Peralejos. Pero también hablamos de trucha porque las piscifactorías que se dedican a la cría de arcoíris ya pueden consultar las bases de las ayudas a la acuicultura sostenible que ha publicado el Diario Oficial de cara a su próxima convocatoria. Enseguida se lo contamos. Estamos en campaña de abonado, vamos a hablar de los fertilizantes, de cómo ven la asociación que ha celebrado el Congreso Nacional El Horizonte, el pago de agroseguro a viticultores por las tormentas en estos últimos coletazos de vendimia, que por cierto va a quedar en una cifra muy baja, peor que la sequía del año 2023, titulares. Los comerciantes de abonos y fertilizantes de la Asociación Española CEFER presentan al Congreso Nacional la primera proyección de campaña con las miradas puestas en la geopolítica. Rusia, principal proveedor de materias como el amoníaco y el gas, paga desde junio más aranceles en Europa. El productor teme subidas en la factura. En el olivar y a menos de una semana del inicio oficial de la nueva recolección, sigue la preocupación por la falta de lluvias. Así están ya muchas explotaciones que no esperan mucha cosecha. En Extremadura, la falta de precios en el verdeo ha generado protestas. Hoy hablaremos también del mecanismo de intervención para futuros almacenamientos. La declaración de emergencia por lengua azul llega al Pleno de las Cortes. La Consejería de Agricultura espera las dosis para los primeros días de octubre. Está previsto que sean los veterinarios los que retiren las vacunas en centros logísticos de la Junta. Las OCAs están haciendo ya un primer cálculo de necesidades por comarcas ganaderas. Empezamos a pie de campo con esta imagen que se repite en muchas comarcas de la región. La ola de calor de agosto, sobre todo la ausencia de precipitación, está dejando pues esa estampa en los olivares tradicionales de secano. La aceituna lleva ya muchas semanas pidiendo agua. Ese es el aspecto que presentan algunas comarcas productoras. Este vídeo es de Chus desde Camarena, en Toledo. Las primeras impresiones, a falta del aforo oficial de cosecha, que se va a realizar ya posiblemente la semana que viene en Andalucía, llevan a muchos agricultores a pensar que no viene una gran campaña de aceite y eso aviva el debate sobre los precios, o al menos el rango en el que debería moverse la aceituna y el aceite, sabiendo que el enlace es muy corto. Estas imágenes vienen desde Extremadura, ya están con el verdeo de aceituna de mesa, aquí no tenemos, han sacado allí los tractores para pedir a la industria que precisamente maneja toda la aceituna de mesa unos precios justos que cubran los costes. Convocados por Unión de Uniones, denuncian falta de contratos. Tiene que ser un precio que esté por encima de la 1,32, 1,35 euros el kilo de media, muy sencillo. Hay poca aceituna, hay poca oferta de aceituna, hay muchísima demanda, pero los industriales, como sabéis que la tienen que comprar y la tenemos que vender, se están resistiendo a hacer contratos y a poner precio. Vamos a ver cómo está el precio en origen en este momento para el aceite de oliva. Estamos ya a una semana, menos de una semana, de que arranque oficialmente la campaña olivarera el día 1 de octubre. Y la situación que presenta en este momento el mercado, en la operativa Pulred, el virgen se mantiene en 4,21. Esa sería la media de las ventas registradas estos últimos 7 días. En el caso, eso el virgen está, en el caso del virgen estaríamos en 10 céntimos por encima de la media anterior, en 3,76 aproximadamente como indicativo. Ya saben que no es un precio exacto, sino el resultado de lo que se haya operado en Pulred. En el caso del lampante también aguanta en 3,47 sin variaciones.
Antes de que se desinflasen las expectativas de cosecha de aceituna, tras las generosas lluvias, pensábamos que había más cosecha seguramente en el sector, el Ministerio de Agricultura lanzó el diseño de un mecanismo de intervención con retiradas obligatorias de aceite para situaciones de distorsiones de mercado, perturbaciones. Aunque no parece que vaya a ser necesario, teniendo en cuenta la demanda actual, la fórmula prevista pasa por activarlo cuando el nivel de existencias, atención, existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzasen el 120% del nivel medio de 6 campañas anteriores. Con esos parámetros, por ejemplo, en la Diputación de Jaén se ha hecho una simulación con los datos actuales. Por ejemplo, si el enlace que se espera es de unos 271.000 toneladas, para activarlo tendría que venir una cosecha superior al 1.600.000. En pocos días ya tendremos esa primera estimación real. A falta de descontar lo que se está vendiendo este mes de septiembre, ya en esta recta final, las últimas existencias aquí en Castilla-La Mancha en las almazaras eran ya muy bajas. Con datos de la ICA al cierre de agosto estábamos en 18.817. El mayor volumen, lógicamente, en Ciudad Real, también en Toledo, 6.551 toneladas, 1.785 en Albacete, 1.045 en Cuenca al cierre de agosto y muy poco en Guadalajara. Pendientes del mercado y sobre todo de la exportación están ahora los productores de cebolla, porque la cosa no está muy clara todavía en el momento en el que Holanda ha cubierto gran parte de la demanda activa en Europa, incluso en Sudáfrica, nos dicen desde Procecam. Vamos a pie de campo a ver cómo viene la nueva campaña. Con las variedades más tardías termina la campaña de recolección de la cebolla, una campaña muy marcada por la climatología y por enfermedades como el Price, lo que ha provocado que haya habido un descenso de los rendimientos medios por hectárea. Desde la Asociación de Productores Procecam calculan que el descenso de los rendimientos se sitúa en un 40% y confirman que ha habido una bajada de la superficie cultivada que se sitúa en el 10%. Preocupa también las cebollas que se pusieron más tarde debido a las lluvias de primavera y muchos agricultores dudan de que vayan a poder mantener el nivel de condiciones óptimas en los almacenes. La incertidumbre también llega a los mercados, ya que Países Bajos ha entrado en los principales mercados europeos con unos precios más competitivos y Turquía le está quitando cuota de mercado a la cebolla nacional, vendiendo productos con un gran calibre. Todo esto coincide con la reactivación del ciclo, llegando al suelo las primeras plantaciones de las variedades más tempranas. Tenemos una campaña pues alrededor de un 40% menos de producción que una campaña normal para esta superficie, similar en producción a la del año 2023. Las olas de calor han afectado y la siembra fuera de fecha han afectado al tema de conservación, y veremos a ver cuánta cebolla puede finalizar ciclo para garantizar una buena conservación. En el mercado internacional estamos teniendo muchas dificultades porque nosotros empezamos con niveles de precio elevados debido a la corta producción que teníamos. Estos niveles de precios nos han hecho ser poco competitivos en los mercados europeos, por lo tanto ahora mismo estamos en una fase de una exportación muy lenta. Nuestra exportación se basa principalmente en calibres altos porque Europa no tiene, aunque tienen muy buenas cosechas en Países Bajos y en Alemania. El signo de que están comercializando muy rápidamente su cosecha pues es una señal de que nos está informando de que la calidad de conservación de su cebolla no es la mejor ni es la óptima. Bueno, pues menor cosecha de cebolla, menor vendimia finalmente en todo el país, que va a caer finalmente a una cifra quizá inesperada. Al principio de verano, 31,5 millones de hectolitros es la previsión que acaba de recalcular las cooperativas a nivel nacional, incluso por debajo de la peor vendimia del año de sequía 23-24. Esta cifra, 31,5 millones en toda España, es un 18% menos que el año pasado. El granizo, ya saben, se llevó mucha uva y de hecho Agroseguro hoy abona más de 19 millones de euros en indemnizaciones en Castilla-La Mancha. Ciudad Real y Albacete se reparten gran parte de ese monto, unos 6,5 millones y 6 respectivamente. Cuenca y Toledo con 3,5 millones y 3 respectivamente. Por los incendios, el Ministerio de Agricultura finalmente dice que habrá ayudas, abre una consulta pública para los agricultores y ganaderos afectados. La norma contempla dos líneas, una compensación de rentas y apoyo a los seguros agrarios. Se tramitarán de oficio esas ayudas y se abonarán, ha dicho en León el ministro Luis Planas, antes de final de año. Un tope mínimo de 1.500 euros y un tope máximo de 10.000 euros. Y además de ello, para aquellos que tengan el seguro agrario suscrito y hayan tenido un daño y lo hayan declarado, esta cantidad mínima se elevará por encima de los 6.000 euros.
Bien, pues con esta noticia vamos a hacer una pausa. El ministro ha visitado algunas explotaciones de León, de la provincia de León, afectadas este verano por algunos de esos incendios tan graves. La ayuda llegaría como máximo a 10.000 euros. Hacemos una parada, volvemos enseguida, hablamos de los fertilizantes. Con la sementera ahí en el horizonte, ya muchos agricultores se están organizando para la nueva campaña. También está activa la de los abonados de fondo. De hecho, los comerciantes de la Asociación Española ACEFER en Madrid han celebrado Congreso Nacional para analizar cómo viene precisamente este año, sobre todo mirando a la geopolítica tras la subida de aranceles a Rusia por parte de la Unión Europea a principios de verano como respuesta a su implicación en la guerra de Ucrania. Esa subida de aranceles desató la preocupación entre la parte productora precisamente por el temor a que la factura se incremente y acabe pagando el campo las consecuencias, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los principales países proveedores y abastecedores de materias básicas para la elaboración de fertilizantes, como por ejemplo el amoníaco y también el gas. El sector de los fertilizantes es un sector global en el que están influyendo pues lo que está ocurriendo con los aranceles de Trump o con la guerra de Ucrania, y todo eso al final influye en dónde tenemos que comprar, cuánto nos va a costar la energía y todo la compraventa de los fertilizantes se ve afectada por eso. Se ve una campaña quizá relativamente floja, aunque el año ha sido aceptable, bueno, pero la subida de los fertilizantes y la bajada de los cereales, pues no hay mucho interés en preguntar hasta ahora. En el Ministerio de Agricultura se ha celebrado una reunión de coordinación por la situación de las enfermedades animales, fundamentalmente gripe aviar y lengua azul. Aquí la Consejería de Agricultura espera que las dosis que ha comprado, 700.000 vacunas, estén ya en la región a primeros de octubre. Se van a distribuir a través de centros logísticos que tiene la Junta y serán los veterinarios los que distribuyan entre los ganaderos asociados. Las OCAs ya están haciendo un primer cálculo de necesidades por comarcas ganaderas en la región. En el Pleno de las Cortes también el relevo generacional, un debate que ha tenido una conexión directa con la reforma de la política agraria común. El consejero, por cierto, ha anunciado que habrá una nueva convocatoria de ayudas antes de que acabe este año para los jóvenes que se quieran incorporar. Desde el principal grupo de la oposición, su líder proponía ese frente común en el que se viene trabajando ya desde distintos ámbitos. ¿Qué joven va a querer incorporarse a un sector donde ve que no tiene futuro con estas agendas, con estos pactos verdes y con toda esa política ideológica que se les impone? No podemos permitir, ni vamos a permitir desde luego desde el Partido Popular, un solo euro de recorte en la PAC. Y por eso les propongo que pasen de las palabras a los hechos, de los titulares de prensa a la acción, y que hoy aprueben la propuesta de resolución que les acabamos de pasar por escrito para crear un foro de trabajo en defensa de la PAC de manera conjunta, Gobierno, partidos políticos y organizaciones profesionales, que mañana mismo inicie los trabajos para que haya una sola voz y una sola posición en defensa de la PAC. Agradezco su posición de colaborar al máximo en la futura batalla que tenemos que plantear en el entorno europeo, recordándole que es de su familia política, que vendría muy bien que pudiera hacer gestiones, una visita a Bruselas, nuevamente una visita a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión, con la señora Úrsula, y decirle la nefasta propuesta que ha hecho de recortarnos 10.000 millones de euros para este periodo. Entonces, bueno, pues vamos a dejar nuestras cuitas de un lado. Atiendan a la llamada que nuestro presidente Emiliano García Paje realizaba para hacer ese frente común que nosotros ya empezamos desde hace tiempo con el sector. Bueno, ese recorte en la PAC, con la propuesta, tiene a las organizaciones movilizadas. Están viendo imágenes de la reunión que ha mantenido la UPA con el comisario de Agricultura en Bruselas en estas últimas horas. También ha hecho lo propio cooperativas agroalimentarias. En el Rincón de la Caza y la Pesca hoy hablamos de acuicultura y de las líneas de apoyo a las que se puede acceder, por ejemplo, los productores de trucha. Ángel, sí, Jaravillo, tienen que estar atentas las piscifactorías de nuestra región porque la Consejería de Desarrollo Sostenible ya ha publicado las bases de esas ayudas para la acuicultura. Están pensadas fundamentalmente para subvencionar inversiones productivas orientadas a la diversificación de la producción acuícola y también las especies cultivadas, modernizando los centros de producción
el bienestar animal y la sostenibilidad, además de la mejora en el uso y la calidad del agua, mejorando en este caso los caudales de esas instalaciones. En definitiva, inversiones para conseguir una acuicultura más competitiva, sostenible y de calidad. Estaremos atentos cuando se abra el plazo para estas ayudas y lo contaremos aquí en el programa. Si hablamos de trucha, pero en página de competición, en la recta final de la desveda, se ha programado este año el único campeonato de salmónidos que queda por disputarse en la región, en este caso la segunda fase del Provincial de Salmónidos Mosca de Guadalajara. Se va a disputar este fin de semana próximo en el coto de Peralejos. Toda información en la página web de la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha. Y un apunte más de competición, porque hoy arranca también en Zamora el Campeonato de España de Agua Dulce Flotador masculino. Se va a disputar hasta el domingo, en este caso en esos embalses zamoranos, así que suerte a los de Castilla-La Mancha. Contaremos qué tal ha ido en los próximos días aquí en el programa. Vamos ya con sus imágenes, ya saben que pueden enviarlas a través del teléfono WhatsApp que está a su disposición y que siempre recordamos aquí en este margen de la pantalla. Con la cosecha de pimientos italianos de Celestino empezamos esa tira de fotografías. Dice que este año tienen buen tamaño, lo apreciamos precisamente en ese primer plano de la imagen. Nicolás nos ha enviado otra con la oveja, con su cordero, de la ganadería de su abuelo Raimundo desde Cabezarrubias del Puerto. Por cierto, hoy han empezado las votaciones del concurso Esta Casa Bonica del To. Laura nos envía otra imagen dando el biberón al ternero y a los corderos y nos quedamos con Pablo en la viña con sus racimos de uvas, foto de su hijo Ángel. El refrán dice que de buena simiente, fruto excelente. Pues nada, así lo decimos. Hasta mañana.